Se aportan dos circunferencias y un segmento que representa el radio que deben tener las circunferencias tangentes a estas dos simultáneamente. Es decir, queremos hallar las circunferencias tangentes a estas dos dadas, pero que tengan un radio determinado, que es este valor. Bien, con ese valor lo que vamos a hacer es saber entonces que si es tangente la circunferencia solución a esta de aquí y a esta a cada una de ellas, pues la distancia del centro de la que busco a los centros de las dos dadas debe ser igual al radio de cada una de ellas incrementado en este radio. Por tanto, lo que haremos será tomar un radio cualquiera de esta pequeña, por ejemplo, y alargar esta medida o llevar sobre esa prolongación la medida R del dato que se nos aporta. Y lo mismo haríamos con esta otra. De modo que, una vez que hemos llevado aquí el radio, sabemos que el centro de cualquier circunferencia tangente a esta y que sea de radio R tendrá que estar distante de este centro esta medida. Por tanto, todos esos puntos se encuentran en esta circunferencia, de centro en este punto y de este radio. Haremos lo mismo con esta otra. Prolongaremos esta medida, la medida del radio aportado, y todas las circunferencias tangentes a esta tendrán su centro en una circunferencia concéntrica de radio a la medida desde aquí hasta aquí. De modo que tendríamos ahí la segunda circunferencia. Los cortes de ambas circunferencias auxiliares son los centros de las dos soluciones. Y ahora simplemente para hallar los puntos de tangencia de esas circunferencias soluciones, uniríamos el centro obtenido con cada uno de los centros dados y en su corte con la circunferencia en cuestión tendremos ahí el punto de tangencia de la solución con esta circunferencia superior. Y uniendo este punto con este otro centro, tendríamos en su corte con la circunferencia la tangencia con la otra circunferencia. Y entonces ya simplemente sería cuestión de dibujarla. Y haríamos lo mismo con este otro punto de corte de las dos circunferencias que contienen a los centros. Uniríamos con este centro de esta circunferencia dada y con el de la otra. Y tendríamos aquí un punto de tangencia y un punto de tangencia. Y ya haciendo centro aquí con este radio tendríamos ya la segunda solución. Y esas son las dos soluciones del caso planteado. Este segundo ejercicio consiste en lo siguiente. Se nos aportan una recta y una circunferencia y una medida R. Y queremos hallar las circunferencias tangentes a esta circunferencia y a esta recta que tengan de radio R. Las circunferencias de solución deben tener la medida de radio R, un dato determinado. Ese R puede ser cualquier valor numérico. Sabemos que si la circunferencia ha de ser tangente a esta recta, pues el centro va a estar en una paralela a esta recta separada la medida R. Y por tanto, eso sería lo primero que haríamos. Y por otro lado, si la circunferencia es de radio R y es tangente a esta circunferencia dada, pues su centro distará del centro de esta una medida igual a la suma de los radios de esta circunferencia dada y R. Por tanto, sobre una línea cualquiera, un radio cualquiera, alargaríamos y pondríamos en esa prolongación la medida R. De modo que, con centro en este punto y este radio, este segmento como radio, trazaríamos esta circunferencia, que es aquella en la que se van a encontrar los centros, el centro o los centros de las posibles soluciones. Si para que sea tangente a esta recta el centro tiene que estar en esta de aquí, y para que sea tangente a esta circunferencia el centro tiene que estar en esta de aquí, pues el centro estará en la intersección de ambas líneas. Por tanto, los centros serán este punto y este. Esos son los centros de las circunferencias que, teniendo radio R, son tangentes a la recta y a la circunferencia dada. Una vez que tenemos estos puntos, hacemos perpendiculares a la recta a la cual debe ser tangente y uniremos este punto con el centro de la circunferencia. Y en su corte con dicha circunferencia tendremos también los puntos de tangencia. Obsérvese que al unir este punto con este tendríamos el punto de tangencia y haciendo la perpendicular desde aquí tendríamos el punto de tangencia con la recta. Y lo mismo ocurriría en la solución de la derecha. Hallaríamos la perpendicular y tendríamos ya la segunda solución. El problema en este caso tiene dos soluciones. Las soluciones van a depender su aspecto del valor del radio R y de la posición relativa de la recta dada y de la circunferencia de partida. Para el caso que viene a continuación es interesante recordar la propiedad que dice que si desde un punto exterior trazamos tangentes a una circunferencia, los segmentos de tangencia son iguales. Es decir, que este segmento es igual a este, o también puedo decir que haciendo centro en este punto puedo hacer un arco que pase por los dos puntos de tangencia. Luego las medidas de las tangentes a una circunferencia son iguales, de las dos posibles tangentes trazadas desde un punto exterior a la misma. Esta propiedad la vamos a utilizar para el caso que nos planteamos a continuación. ¿En qué consiste? Pues nos dan una recta, una circunferencia y un punto sobre esa circunferencia.
y nos dicen que hallemos la circunferencia que siendo tangente a esta en este punto, sea también tangente a la recta dada. Esto, según lo que acabamos de ver, pues vamos a, digamos, a hacer lo siguiente. Vamos a trazar la tangente en este punto a la circunferencia. Para ello, trazamos el radio y hacemos la perpendicular. Sabemos que si este es el punto de tangencia y tiene que ser tangente a esta, en la prolongación de esta línea va a estar el centro de la circunferencia solución. Eso ya venimos aplicándolo continuamente. Y ahora, como decía, vamos a hacer tangente en este punto a la circunferencia, que será perpendicular a ese radio. Esa tangente corta la recta en este punto. Por tanto, si aplicando la propiedad que hemos dicho hace un momento, esta de que las tangentes a una circunferencia, los segmentos de tangencia son iguales, pues entonces veremos que si tomamos este punto como referencia, la distancia de este punto hasta aquí va a ser igual a la distancia del punto a la tangencia con la recta. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser ahora un arco de centro en este punto y de este radio, y ese arco va a cortar a la recta en este punto de tangencia. De modo que, como esta recta tiene que ser tangente a la circunferencia de solución, esta es tangente a la circunferencia de solución y a la dada, es tangente común. Y ya aquí nos marca la distancia de este segmento. Pues ahora concentro aquí con este radio, hacemos este arco, y este punto que obtenemos en su corte con la recta inicial es el punto de tangencia de la solución con la recta. Si este es el punto de tangencia de la solución con la recta, sabemos que el centro de la circunferencia de solución estará en la perpendicular a esta recta trazada por este punto. Y entonces no hay más que levantar esa perpendicular, que es esta que estamos haciendo. Como también el centro estaba en esta prolongación, vemos aquí que este punto de corte sería el centro de la primera solución del problema. Y entonces trazaríamos ahí esa solución. Pero ¿qué ocurre? Que este arco que hemos hecho hacia este lado, hacia la derecha, lo podríamos haber hecho prolongándolo hacia la izquierda, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y entonces el proceso, pues ya, digamos, es para ver la segunda solución. Este sería el otro punto de tangencia. Desde aquí haremos igual que aquí, levantar una perpendicular a la línea que nos han dado, y el corte de esa perpendicular con la prolongación de esta línea, que es donde tenía que estar el centro de la solución, nos da un punto. Ese corte de estas dos líneas es este punto, que es el centro de la segunda solución del problema, que es la circunferencia que, siendo tangente a esta en este punto, también es tangente a esta recta. Y esa segunda solución sería esta circunferencia de gran tamaño que dibujamos aquí. En el cuarto caso se nos dan tres rectas y se nos pide una circunferencia tangente a esas tres rectas. Sabemos que cuando tenemos dos rectas, el centro de la circunferencia tangente a ambas se encuentra en la bisectriz del ángulo definido por esas rectas. Por eso lo que vamos a hacer va a ser hallar la bisectriz de los ángulos. Primero este sea la recta bisectriz del ángulo formado por estas dos, y hallaríamos ahora la bisectriz del ángulo formado por las otras dos. Esas dos bisectrices se cortan en este punto, que sería el centro del arco. Podríamos haber prolongado estas dos por abajo y haber hallado también la bisectriz, pero con estas dos condiciones es suficiente para tener el centro de la solución. Y una vez que tenemos el centro, para tener los puntos exactos de tangencia con las tres rectas, no hay más que desde este punto trazar perpendicular a cada una de las rectas, y en los cortes de esas perpendiculares con las rectas dadas nos determinamos los puntos de tangencia. Y ahí tendríamos la circunferencia que, siendo tangente a estas rectas, pues resulta el caso planteado. Aquí hay más soluciones, porque evidentemente podríamos hallar la bisectriz de esta prolongación por la parte inferior, es decir, hacer tangentes en la parte inferior. Tenemos varias circunferencias tangentes, una que viniera por aquí, tangente por aquí, o tangente por aquí, etc. O sea que el problema puede tener varias soluciones, pero bueno, esta sería la solución más sencilla, y el problema simplemente es prolongar estas líneas de aquí y formar tanto el triángulo que constituirían las tres líneas prolongadas como las prolongaciones, y hallar las distintas bisectrices y obtener los distintos puntos de corte de esas bisectrices que sean los centros de las distintas posibles soluciones del caso. En este quinto ejercicio se nos aportan dos rectas y la medida R del radio de las circunferencias que queremos trazar que sean tangentes a estas rectas. O sea que lo que queremos son circunferencias tangentes a estas rectas, pero que tengan un radio R conocido. Y este es el dato del radio R. Insisto que ese radio puede ser 15, 20, 30, 40 milímetros, lo que nos quiera decir el enunciado. Nosotros lo materializamos aquí con este segmento, y así el ejercicio pues es más general. Entonces sabemos que si una circunferencia es tangente a esta recta, su centro está en una paralela separada a la medida R. Y si es tangente a esta recta,
su centro está también en una paralela a esta recta separada a la medida R. Y eso es lo que vamos a hacer para obtener las distintas soluciones. Hacemos paralelas a las dos rectas, o sea, hacemos esta línea paralela a esta separada a R y hacemos una paralela a esta otra separada a R. Y este punto de corte sería el centro de una de las soluciones del problema. Haríamos ahí la solución. Podemos tener varias soluciones porque ahora si, por ejemplo, hacemos paralela a esta hacia el otro lado separada a la medida R, pues simplemente la tendríamos aquí. Y en el corte con esta que ya teníamos antes, tenemos este punto que es el centro de otra posible solución. Y haciéndolo por debajo, o sea, haciendo paralela a esta separada una medida R, tendríamos aquí en la parte inferior que el corte de esta con las que teníamos anteriormente nos dan este punto y este, que son los centros de las otras dos posibles soluciones. Y aquí tendremos las 4 soluciones del caso planteado. El sexto caso se nos aporta una circunferencia que de momento no la hemos dibujado y se nos pide hacer 6 circunferencias tangentes entre sí y a su vez tangentes interiores con la circunferencia dada, o sea que quedarían envueltas por esa circunferencia. Nosotros, antes de nada, luego dibujaremos el dato de la circunferencia dada. Nosotros inicialmente lo que vamos a hacer va a ser dibujar un hexágono regular y hacer aquí 6 circunferencias tangentes entre sí y vamos a suponer que pudiera ser esta la solución del caso. Esto es siendo bastante optimistas, evidentemente, porque el radio de la que nos dan, insisto, no está aquí dibujado. Esto es hemos puesto un hexágono cualquiera, de lado cualquiera, y haciendo centro en cada uno de sus vértices y con radio a la mitad del lado, hemos dibujado esas 6 circunferencias tangentes. Si esto fuera la solución del caso que nos plantean, pues al hacer la circunferencia que las envuelve, que la vamos a dibujar a continuación, al hacer esa circunferencia, pues este sería ya el problema resuelto. Es decir, si esta fuera la que nos hubieran dado. Pero evidentemente no es la que nos han dado. La que nos han dado, pues tiene, como se va a ver ahora, un radio mayor. Esta azul es la que se nos ha dado. Y entonces lo que vamos a ver es que vamos a establecer una expansión homotética desde el centro y vamos a alargar estos radios hasta la circunferencia azul. Bien, y entonces observamos aquí que se forma esta figura en la que hemos hallado nosotros va a ser semejante a la que tendríamos en la solución de nuestro caso, en que el dato es esta circunferencia. Entonces, si unimos este punto de tangencia con el centro de esta, por ejemplo, y por este punto hacemos simplemente una paralela, pues veremos que en su corte con este radio que teníamos aquí, sería este punto, nos va a determinar el equivalente a este, pero en la solución de la circunferencia azul. O sea, que hemos puesto un hexágono cualquiera. Hemos tomado centro en los vértices de ese hexágono y hemos tomado como radio la mitad del lado. Hemos hecho la que los envuelve, la circunferencia que envuelve a las 6 circunferencias. Pero esta no es la que nos dan es esta azul. Y entonces, como son figuras semejantes, lo que hago es unir este punto de tangencia de la figura inicial con este centro. Y entonces, como la prolongación de este radio, este punto va a ser el de tangencia de la equivalente a esta, en la ampliación ya, pues lo que hago es que por este punto hago esta línea que es paralela a esta. Y en esa línea en esa paralela nos corta a este radio en este punto. Y ese será el centro, el punto donde va a estar la circunferencia de centros. Y ahora ya simplemente, pues lo que vamos a hacer va a ser con este centro, como se puede ver, pues ya, como sabemos que en esta prolongación va a estar en su corte con la azul este punto de tangencia, pues si este es el centro, tomamos ya este radio de la solución. Y ahora ya simplemente, haciendo lo mismo, la operación idéntica con las demás, vamos teniendo pues las 6 soluciones del caso que aquí hemos dibujado. Es decir, simplemente lo que haríamos sería ya alargar esto hasta aquí y ya puesto que conocemos este centro, que este es el punto donde se va a encontrar el centro de la primera que hemos obtenido, podríamos simplemente pues haber cogido y haber dibujado una circunferencia concéntrica con estas, y obsérvese que esta que dibujo aquí, que la he dibujado en oculta, vamos a poner más gruesa la línea para que se vea mejor la circunferencia que he hecho, esta de aquí, nos da en su corte con las prolongaciones de los radios los centros de las soluciones. Y ahí tendríamos ya el caso planteado, resuelto. O sea que en resumen, vamos a echar para atrás la construcción para que se vea el proceso. O sea que lo que hemos hecho es, a nosotros nos daban esta de este radio, entonces, pero no la había dibujado al principio, para entender un poquito y tener más clara la figura inicial. Yo me cojo y me dibujo un hexágono regular.
y concentro en los vértices, dibujo 6 circunferencias iguales. Con el centro del hexágono alargo hasta obtener este punto de tangencia aquí. Y eso me permite saber que la distancia desde este punto a este punto es el radio de la circunferencia que las envuelve. Me hubiera gustado que esto fuera el radio de la que me dan, pero el radio de la que me dan es mayor. Entonces, lo que la voy a dibujar, ahora ya este es el dato que me dan, ¿eh? Entonces, una vez que tengo eso, pues lo que yo voy a hacer sería prolongar estos radios y los puntos de corte con esta azul serían los de contacto de las circunferencias que voy buscando con la azul, que es la que las envuelve. Pero por otro lado, como va a haber una semejanza y este va a ser el centro de semejanza, si yo uno este punto con este, es decir, el punto de tangencia de aquí con el centro de esta, pues el equivalente, digamos, en la nueva, en la que yo voy buscando, será simplemente trazar por este punto una paralela a esta recta. Hago esa paralela. Esa paralela corta, vamos a ampliar en este punto aquí, ¿vale? Y ese sería el centro de la solución. Y ahora ya simplemente dibujaría esa circunferencia, ¿eh? Y ahí la tendría ya la solución. Si esta medida desde este punto al centro la tomo como radio y trazo una circunferencia, me cortará los distintos radios en los centros de las soluciones. O si alargo esto hasta obtener este punto aquí, y ya como el radio va a ser el mismo de siempre, este que hemos obtenido aquí, si yo esta la alargo aquí, si alargo este radio, uniendo este punto con este hasta aquí, pues desde aquí llevo el valor del radio de la roja, y ya tendría la segunda solución. Haría lo mismo con la tercera, con la cuarta y con la quinta. Y ahí tendría ya el caso resuelto.